Continuamos con el desarrollo del temario de teoría del delito. Hoy nos corresponde el tema 3. El tema 3 con el siguiente contenido. El comportamiento humano, terminología, generalidades sobre la acción y la omisión, principales teorías sobre la acción, clases de omisión, omisión propia, omisión impropia y una parte importante, los casos de ausencia de acción. Para comenzar, es bueno recordar lo siguiente. Hablar de delito, como lo hemos referido en otras oportunidades, supone hablar de una conducta o hecho humano, comportamiento del ser humano, comportamiento para abarcar tanto el concepto de acción como el de omisión. A veces también habrán oído delito es acción para incluir tanto la acción, la conducta activa, como la omisión, la conducta omisiva. Vamos a hablar precisamente de conducta o de comportamiento, en todo caso, proveniente de un ser humano. Esto tiene que ver, y como base de este tema, como inicio de este tema, es imprescindible recordar lo siguiente. Tiene que ver con un principio fundamental del derecho penal, que habrán ustedes oído en otras oportunidades, con el principio del acto o de responsabilidad por el hecho. Explicado o resumido con la expresión nullum crimen, nulla pena, sine conducta. No hay delito ni pena sin conducta. Este principio fundamental supone que para que el derecho penal intervenga en la vida de los ciudadanos es imprescindible que, como base fundamental de todo, que un ciudadano haya realizado un comportamiento, haya realizado una conducta. No es suficiente con que el individuo haya pensado realizar una conducta. No es suficiente con que el individuo tenga una determinada cualidad, una determinada característica. No, tiene que efectivamente haber ejecutado un determinado acto, al cual, por supuesto, le vamos a añadir todo lo que viene después, todas las demás características, un acto que esté tipificado como delito, que sea antijurídico, que sea culpable, eso es otra cosa. Pero como base fundamental, es el derecho penal solo interviene cuando el ser humano realiza actos, por supuesto reprobables, repito, con todas aquellas características. Esto se contrapone, o esto es evidencia, esto es símbolo del derecho penal de acto, que es el derecho penal, digamos, acorde con un Estado democrático de derecho que pretenda garantizar derechos humanos. Se opone a otra concepción que es el derecho penal de autor, que precisamente se caracteriza porque no le da relevancia, no revisa, no interviene cuando el ser humano realiza actos, sino de una vez toma en cuenta son características del autor, características del ser humano. Es el derecho propio, si se quiere, de estados totalitarios. ¿Ok? Entonces, importante. Este tema y esta exigencia de que hablar de delito supone hablar de una conducta o comportamiento del ser humano está íntimamente relacionado con el principio del acto o de responsabilidad por el hecho. Como les acabo de decir, y aquí resumiendo, y vamos a seguir a un autor muy reputado, el doctor Jorge Frías Caballero, esta relación con el principio del acto, él lo resume de esta manera. La conducta o comportamiento se refleja en el mundo externo. Ese sería el aspecto objetivo de la conducta. Y traduce un acto de voluntad, aspecto subjetivo, sin que pueda estar ausente uno u otro aspecto. Aquí, digamos, está el resumen, si se quiere, de todo lo que vamos a examinar en este tema. La conducta o comportamiento del ser humano tiene una parte objetiva, que es la manifestación en el mundo exterior. Y una parte interna, una parte subjetiva, que está materializada en el acto de voluntad, que precisamente conduce a que se realice ese comportamiento.
Si falta alguno de estos elementos, el aspecto objetivo o el aspecto subjetivo, no podemos hablar de conducta o comportamiento relevante para el derecho penal. Por ello, dice Frías Caballero, no puede ser delito un simple resultado externo, el puro aspecto objetivo, sin actitud interior, faltando el elemento subjetivo. Y tampoco los meros actos internos, solamente el aspecto subjetivo, faltando el aspecto objetivo. Los meros actos internos como los pensamientos. El delito no puede consistir tampoco en un simple estado personal, una propiedad o calidad característica del hombre, del ser humano, como una peligrosidad, como su raza, como su manera de pensar. Tampoco el delito puede consistir en un mero movimiento de inercia, movimiento del ser humano, un movimiento corporal en el cual está ausente toda voluntad. Mero movimiento de inercia que no sea consecuencia de la voluntad. Hace referencia a Frías, actos mecánicos o automáticos y en general en los casos de ausencia de acción por falta del elemento interno. Aquí es importante de una vez aclarar lo siguiente. Aunque el profesor Frías hacía referencia a los actos mecánicos o automáticos, vamos a examinar en la última parte de este tema que precisamente los actos denominados actos mecánicos automáticos no son constitutivos, en mi opinión, de ausencia de acción. Es decir, sí, porque ahí todavía está presente, al menos en una mínima proporción, voluntad. ¿Ok? Otros casos de ausencia de acción, sí, efectivamente, faltaría la voluntad, por ejemplo, como los actos reflejos, la fuerza física irresistible, los estados de inconsciencia. ¿Okay? Pero el acto automático, vamos a ver que siempre queda un mínimo de voluntad. ¿Okay? Pueden ser dirigidos por el ser humano, así sea en una mínima proporción, y entonces no se consideran casos de ausencia de acción. ¿Okay? En general, habría que ver casos concretos. Pero bueno, en este momento, en esta introducción del tema, no es tan importante. De este resumen que seguimos al profesor Frías Caballero para plantear la relevancia del principio de responsabilidad por el hecho del derecho penal de acto, vamos a recatar lo siguiente. Ese comportamiento, conducta humana, va a tener dos fases. Una fase objetiva y una fase subjetiva. Un aspecto objetivo, un aspecto subjetivo. Una fase externa y una fase interna. Para hablar de conducta o comportamiento humano deben darse necesariamente los dos aspectos. Faltando uno, no va a haber conducta o comportamiento. Vamos a ver cómo al final de este tema, precisamente cuando examinemos los casos de ausencia de acción, cuando no puede hablarse de conducta o comportamiento humano, precisamente vamos a dividir, vamos a clasificar dependiendo de cuál es el aspecto que falta. Si falta el aspecto externo, hay determinados casos de ausencia de acción. O si falta el aspecto interno, hay determinados casos de ausencia de acción. Entonces, resumiendo, necesariamente deben darse los dos aspectos para hablar de conducta relevante para el derecho penal. Okay. Un siguiente apartado de este tema tiene que ver con la explicación, la reseña, una breve reseña de la evolución del concepto de acción, específicamente de acción. Aquí no estoy hablando de conducta o comportamiento, sino de acción, ¿ok? Porque en general, y todavía hay muchas obras de derecho penal que definen al delito como acción típica, antijurídica y culpable, pero siempre hay que aclarar que más que acción, ya digamos, el término que podemos decir superado, más exacto es hablar de conducta o comportamiento como lo hemos dicho, porque precisamente aquí estamos hablando de acción en sentido estricto. En principio se excluye la omisión, aunque precisamente en esta evolución del concepto de acción, esa evolución, entre otras razones, tuvo o se fundamentó esa evolución en la necesidad de incluir dentro del término acción, ya traduciéndolo entonces de conducta o comportamiento humano, el término omisión, ¿ok? Porque al principio precisamente las primeras teorías parece que daban solamente, digamos, importancia a la conducta activa, a la acción. Ok, entonces,
En primer lugar, vamos a hablar de la teoría causal, que da origen al causalismo, que a su vez es una manera de ver el delito. Es la teoría clásica. Para la teoría causal, la acción es simplemente un movimiento corporal causado por un impulso de la voluntad. Movimiento corporal que a su vez causa una modificación del mundo exterior. Entonces, la acción sería movimiento corporal, de alguna manera impulsado por la voluntad del ser humano. Movimiento corporal que causa una modificación en el mundo exterior. Precisamente, aquí lo importante era la causalidad. El movimiento corporal era causa de un resultado, un cambio en el mundo exterior. Se entiende como causación o no evitación voluntaria de un cambio material operado en el mundo exterior, cambio perceptible por los sentidos. Es la concepción de Franz von Lee, de Ernesto Belling. Belling define la acción como comportamiento corporal exterior, haciendo referencia, recuerden, a la faz objetiva o externa del acto, ocasionado por el dominio voluntario que tiene el hombre sobre su cuerpo, aspectos subjetivos internos. Frías Caballero decía que acción es movimiento o inercia, informado por una voluntad que causa un resultado en el mundo objetivo. Vean cómo se hace referencia a los dos aspectos, el objetivo y el externo y el interno. Ahora, aquí se distingue el impulso de la voluntad, que es el necesario para que se produzca ese movimiento corporal que causa un cambio en el mundo exterior, del contenido de la voluntad o la finalidad. Simplemente aquí se examina o se toma en cuenta o se exige o se requiere para hablar de acción que haya un impulso de la voluntad. No toma en cuenta para nada el contenido, la finalidad de esa voluntad. Por eso, conforme a esta teoría, el contenido de la voluntad, la finalidad de esa voluntad no tenía ninguna importancia en este primer tramo del delito. Cuando se estudiaba la acción, no se tomaba en cuenta si la acción era buena o mala, si la voluntad era buena o mala. Si, ya introduciéndome más adelante, hablando de dolo o culpa, no. Precisamente se dejaba la calificación de acción dolosa o acción culposa para el último tramo del delito, para la culpabilidad. Allá era donde se examinaba el contenido de la voluntad que produjo el movimiento corporal que cambió el mundo exterior. Era en la culpabilidad. Allá era donde estudiaba la finalidad de ese impulso de la voluntad. Por eso, para el causalismo, el dolo y la culpa, que es el calificativo, es el contenido, es el estudio de la finalidad de la voluntad, se hacía en la culpabilidad. En la acción no se tomaba en cuenta ese calificativo, sino simplemente se constataba si el movimiento corporal había sido producido por un impulso voluntario, más nada. No, que ese impulso tenía fines dolosos, no importaba para nada eso en este tramo, porque repito, eso se examinaba allá en la culpabilidad. El dolo, aquí les pongo la anotación, se examinaba como elemento de la culpabilidad. También se decía, fíjense por ejemplo, de un autor chileno, Alfredo Echeverri, que él decía que aquí en la acción se estudiaba simplemente voluntad, no si era voluntad mala, que era la voluntad dolosa. El término voluntad, el sustantivo, se examinaba en la acción. En cambio, el calificativo, voluntad mala, mala, dolosa, se examinaba allá en la culpabilidad. Esto motivó que, digamos, ante ciertas críticas a esa teoría causal, pero clásica, que se limitaba a tomar en cuenta o a explicar el concepto de acción basado solamente en lo natural, para nada tomaba en cuenta la norma, sino simplemente la acción es
un movimiento corporal causado por un impulso de la voluntad que causalmente, que produce un efecto, un cambio en el mundo exterior. Aspecto naturalístico simplemente de la acción. Se trata de mejorar y se dice en esta concepción neoclásica, pero todavía causal, que además del hecho naturalístico, que es ajeno a todo valor, como el de la teoría clásica, la acción, decía Mirpuig, debe ser susceptible de soportar los juicios de valor representados por las categorías de antijuridicidad y culpabilidad. Aquí ya se empieza a exigir que ya en el estudio de la acción ese estudio de la acción debe hacerse tomando en cuenta la norma, tomando en cuenta los valores que sustentan las normas. Y que ese concepto de acción además empieza a entenderse como el fundamento básico para que sobre ese fundamento, sobre ese concepto de acción, puedan colocarse valoraciones. La valoración que se va a hacer en la antijuridicidad, esa acción como contraria al derecho, y la valoración que se va a hacer en la culpabilidad, esa acción antijurídica como contraria al imperativo que la norma impone. Es decir, ya se empieza a relacionar el puro efecto natural, o decir que la acción no es solamente esa producción de una consecuencia natural, sino que de una vez debe tomarse en cuenta su relación con los valores que la norma penal representa. ¿Okay? De esta manera, porque es un concepto meramente normativo, como veremos, se incluye la omisión como comportamiento caracterizado por la ausencia de una acción esperada. Aquí le faltó una D, por la ausencia de una acción esperada. Aunque lo importante sigue siendo la causalidad, la conducta impulsada o causada por la voluntad y no dirigida por esta. Pero fíjense lo siguiente. Se empieza a hablar ya aquí de omisión para tratar de ir relacionándolo o abultando el concepto de acción, que posteriormente ya lo vamos a tener más claro como conducta o comportamiento que abarca tanto acción como omisión, porque se decía, bueno, la concepción clásica, causal clásica, no tomaba en cuenta la omisión, porque si nos quedamos en la pura naturaleza de las cosas, la acción es la única que causalmente podía producir un cambio en el mundo exterior. En cambio, ahí no se podía incluir la omisión, el no hacer nada. ¿Por qué? Porque el no hacer nada, la omisión, pues no produce ninguna consecuencia, precisamente porque no hace nada. Entonces, se criticaba a la teoría causal clásica que no abarcaba el concepto de omisión, la figura de la omisión. Ya en esta concepción neoclásica, que se toma en cuenta ya los valores que sustentan la norma, se entiende que también era necesario incluir la omisión. La omisión que se iba a caracterizar por ser una conducta, un comportamiento que no cumplía con el imperativo que la norma imponía. Hay casos en los que debemos hacer, la norma nos obliga a hacer determinadas cosas, a realizar determinadas conductas. El no cumplir con esa norma, es decir, el no hacer lo que la norma nos impone, eso es lo que caracteriza la omisión. Entonces vean cómo el concepto de omisión necesariamente tiene que estar relacionado con la norma. Necesariamente surge de la norma. ¿Por qué? Porque la norma, en este caso con un imperativo de hacer, con un imperativo de hacer algo, es la que determina que surja el concepto de omisión. ¿Cuándo? Precisamente cuando el sujeto no cumple con ese imperativo de hacer algo.
¿Cómo no cumple con ese imperativo de hacer algo? No haciendo lo que la norma exige. Esa es la omisión. ¿Okay? Posteriormente surge la teoría final de la acción. El concepto causal, la causalidad, es sustituida por el concepto final, por la finalidad de la acción. Pasa a ser más importante o pasa a ser determinante los fines que el ser humano se plantea cuando realiza la conducta. Ya lo esencial no es la causalidad, sino la finalidad. Esto es el dirigirse intencionalmente a una meta previamente elegida. La acción humana se caracteriza por ser ejercicio de actividad final. Aquello que decía el causalismo, de que podía examinar ese impulso voluntario que determinaba el movimiento corporal, sin tomar en cuenta contenido, sin tomar en cuenta la finalidad, se establece que eso más bien, eso es contrario a la acción humana. El ser humano se mueve en base a fines. Se plantea cada vez que va a realizar una conducta, por supuesto, previamente estableció finalidades. No puede separarse, no puede entenderse ser humano que actúa desprovisto o ajeno a finalidades. La voluntad humana sin contenido, como pretendía el causalismo, no es voluntad. El contenido final integra la voluntad. La acción humana sin finalidad, como pretendía el causalismo, no es más que un proceso causal, lo cual no corresponde a la esencia del actuar humano. El hombre, sobre la base de su conocimiento causal, puede prever en determinada escala las consecuencias posibles de su actividad. Puede proponerse objetivos y dirigir su actividad según un plan finalista para conseguirlos. Voy a volver a compartir pantalla porque la grabación se interrumpió. Creo que estábamos explicando la teoría final de la acción en este digamos, aspecto, ¿no? Decíamos que la voluntad humana sin contenido no es voluntad. El contenido final integra la voluntad. La acción humana sin finalidad no es más que un proceso causal, que era lo que pretendía el causalismo, lo cual no corresponde a la esencia del actuar humano. Es decir, el causalismo se entendió como contrario a lo que era el actuar humano y precisamente corrigiendo o pretendiendo corregir esas omisiones, esas falencias, surge la teoría final. El hombre, sobre la base de su conocimiento causal, puede prever en determinada escala las consecuencias posibles de su actividad. Puede proponerse objetivos y dirigir su actividad según un plan finalista para conseguirlo. Por lo tanto, ese impulso voluntario o esa voluntad que produce el movimiento corporal que cambia el mundo exterior, necesariamente hay que examinarlo tomando en cuenta su finalidad, tomando en cuenta sus objetivos, no ajeno a esos objetivos como pretendía el causalismo. Entonces, para el finalismo, la acción humana se integra por la actuación objetiva, la manifestación exterior y la voluntad finalista, no el mero impulso voluntario ajeno a fines, como pretendía el causalismo. Ambos aspectos, actuación objetiva y voluntad finalista, son inseparables. En todo caso, se ratifica un aspecto externo y un aspecto interno de la acción, y como vamos a ver, de la conducta o comportamiento humano. Siguiendo con la teoría final, Mirpuig señala, la acción no exige solo ser causada por una voluntad, cualquiera que sea, como pretende el causalismo, sino además ser conducida finalmente por el contenido de finalidad de la voluntad. ¿Okay? Lo importante entonces pasa a ser cuáles eran los fines de esa voluntad. Fíjense, por ejemplo, una acción, desde el punto de vista causal, una acción meramente ajena a finalidades. Por ejemplo, un movimiento que consistió en apretar el gatillo, disparar y
produjo un cambio en el mundo exterior que fue la muerte de un ser humano. Bueno, eso es acción para el causalismo. Evidentemente hubo un impulso a la voluntad que produjo un movimiento corporal traducido en el darle al gatillo, apretar el gatillo, lo cual produjo a su vez un resultado, un cambio en el mundo exterior que fue la muerte de un ser humano. Esa acción, más adelante se pretendía, bueno, la acción es típica. ¿Es típica de qué? ¿En qué tipo penal encuadra? ¿Se tratará de una acción homicida? ¿Pero qué tipo de homicidio será? ¿Doloso o culposo? ¿Qué pretendía el ser humano cuando apretó el gatillo? ¿Pretendía algo o no pretendía nada? ¿Lo hizo intencionalmente o simplemente de manera imprudente apretó el gatillo porque estaba manipulando el arma? Ustedes ya se habrán dado cuenta, bueno, será doloso, será culposo. Vean que para el causalismo, el determinar el contenido de esa finalidad, el contenido de la voluntad, perdón, la finalidad de esa voluntad, determinar las características de esa voluntad, calificar esa voluntad como buena, mala, como imprudente, como dolosa, era ajeno a este momento de acción típica, porque, repito, eso lo estudiaban en la culpabilidad. La pregunta era, bueno, pero ¿cómo yo puedo decir que una acción es típica? ¿Típica de qué? ¿En qué tipo penal encuadra? ¿Será un homicidio doloso o un homicidio culposo? ¿Tengo que esperar allá llegar a la culpabilidad para examinar eso? Es un contrasentido, un contrasentido. Ahora, fíjense, si yo examino de una vez cuál es el contenido de esa voluntad, cuáles eran los fines que el sujeto se planteó cuando apretó el gatillo, ya puedo determinar en este momento, cuando estoy examinando la acción, puedo ya determinar si había intención, por ejemplo, o simplemente fue por un descuido, fue por una imprudencia, fue por vulnerar normas mínimas de precaución. Ya entonces pudiera fácilmente concluir, mire, como la intención, la finalidad era producir la muerte de otro ser humano, la acción encuadra en el tipo penal de homicidio doloso. No, mire, la finalidad no fue darle muerte a nadie, sino simplemente fue una imprudencia, una finalidad indebida. Por ejemplo, no se cumplieron con determinadas normas de precaución, se estaba manipulando el arma delante de otras personas imprudentemente y se apretó el gatillo. Bueno, entonces eso encuadraría en un tipo penal de homicidio culposo. Para el finalismo, entonces, fíjense la conclusión importante, para el finalismo, a diferencia del causalismo, que el dolo y la culpa lo estudiaba ya en el último tramo, en la culpabilidad, para el finalismo, el dolo y la culpa pasan a examinarse en la tipicidad dentro del concepto de acción típica y dentro de la tipicidad específicamente dentro del tipo subjetivo. Es decir, el contenido de la voluntad, la finalidad de la voluntad, el calificativo que le vamos a dar a ese sustantivo voluntad, lo estudiamos en la tipicidad, en el finalismo. Ya no, repito, en la culpabilidad, porque sería un contrasentido. No se cumpliría realmente con ese proceso secuencial del examen de los elementos del delito, porque necesariamente para pasar por el primer tramo de acción típica, requiero, para hablar de típico y en cuál tipo penal encuadra, requiero conocer el contenido de la voluntad. Requiero conocer si se trató de una conducta dolosa o de una conducta culposa. No puedo esperar allá
a la culpabilidad. No puedo pasar por el tramo de acción típica antijurídica siendo ajeno a el estudio del contenido de la voluntad. El dolo entonces se traslada de la culpabilidad a la tipicidad. Ese fue quizá el gran